Bien, muchachos, empezamos entonces con nuestro tema, ya introduciéndonos a lo más bonito, que es lo que vamos a ver, huesos. Ya realmente es interesante toda esta parte de la anatomía, porque vamos conociendo parte por parte de qué estamos hechos nosotros, ¿ya? Entonces, cuando se nos viene o cuando escuchamos o leemos la palabra de esqueleto de la cabeza, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Exactamente lo mismo que están pensando, esta imagen, ¿verdad? Para nosotros sabemos que esa imagen que la tenemos ahí en la pantalla es el esqueleto de la cabeza, ¿sí? Pero ahora vamos a describir una a una cómo está conformado esto y cómo van a ser o sea, vamos a estudiar una a una las partes que va a conformar esto, ¿ya? Para empezar, el esqueleto de la cabeza tiene dos partes. Lo vamos a hacer al principio un poco didáctico, si quieren llamarlo así, para que ustedes se ubiquen mejor. Tenemos un círculo que va a venir a representar a lo que es el cráneo. Y si este cráneo lo dividimos en dos partes, en una anterior y en una posterior, en la parte anterior vamos a adjuntar otra estructura que va a venir a ser el macizo facial o comúnmente conocido como la cara, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se forma nuestro esqueleto de la cabeza o llamada también cabeza ósea. Ya. Entonces, ¿cómo está formado el esqueleto de la cabeza? Por dos partes, que va a ser el cráneo, todo esto, lo que ven como casco, y la parte anterior a este va a ser el macizo facial. De esa manera, entonces, una vez dividido esto, vamos a estudiar primero lo que es el cráneo, ¿ya? El cráneo, como bien lo dije hace rato, tiene la forma de un casco, la cual está compuesto por 8 huesos, que son divididos en impares y pares. Los huesos impares, ya, de adelante hacia atrás van a ser el hueso frontal, el hueso etmoides, el esfenoides, el que ven de verde, y el hueso occipital. Estos huesos impares son también llamados huesos centrales, porque se dan cuenta que están bien en el centro de lo que es el cráneo, ¿ya? Y los huesos pares van a ser los que van a estar laterales. Lateral e inferior lo vamos a tener al temporal y lateral y superior lo vamos a tener al parietal, ¿ya? Ahora, este cráneo, para su mejor estudio, se divide en dos partes mediante una línea imaginaria, que viene la línea así, así, por ahí. Toda la parte superior, la que estoy señalando ahorita de rojo, se denomina bóveda. Y la parte inferior, que voy a señalar la de amarillo, todo esto se denomina base, ¿ya? Entonces, el cráneo, a su vez, se divide en bóveda y base. ¿Por qué se hace este corte? Justamente para poder apreciar a estos huesos, a los huesos centrales, porque si nosotros vemos o estudiamos así, de esta manera, solamente podemos ver una de las caras externas, las que están hacia afuera, y aparte que no podemos verlo a nuestro hueso etmoides ni al esfenoides, porque acá solamente se ve una mínima parte del esfenoides. Entonces, para eso es que se hace este corte. Volviendo a repetir para que no se confunda, la cabeza ósea o el esqueleto de la cabeza se divide en dos, ¿verdad? Lo que es el cráneo y el macizo facial. El cráneo, a su vez, se va a subdividir en dos, lo que es la base, la parte inferior, y la bóveda, la parte superior, ¿ya? Volvemos a repetir. ¿Cuáles son los huesos que forman el cráneo? Va a ser de adelante hacia atrás, lo vamos a tener al frontal,
lo tenemos al etmoides, al esfenoides y al occipital, los huesos pares que son centrales. Y los huesos impares que son laterales, vamos a tener inferiormente al temporal y superiormente al parietal. Si describimos esta otra imagen que está desarticulada, ¿cómo lo tenemos? Acá. Va a ser el frontal, nuestros parietales, los dos parietales, por eso son huesos pares, los dos temporales, que también son huesos pares. Tenemos posterior al frontal, vamos a tener este verde que vemos acá, que es el etmoides. Posterior al etmoides tenemos al esfenoides y posterior al esfenoides tenemos al occipital. De esa manera vamos a entrar a estudiar uno a uno los huesos, a describirlos, las caras, los bordes y las inserciones que tienen cada hueso. ¿Sí? Bueno, esta imagen solamente para repasar un poco. Aquí este entonces va a ser nuestro hueso frontal. Acá vemos parte del hueso esfenoides. Aquí tenemos al hueso parietal, ¿verdad? En esta imagen lateral, obviamente que vamos a ver a nuestros dos huesos laterales, que va a ser el temporal, que está inferior, y el parietal, que está superior. Tenemos al hueso frontal, que va a estar en la parte anterior, y al hueso occipital, que va a estar en la parte posterior. Acá lo vemos netamente al hueso posterior, que es el occipital, y a los parietales, ¿verdad? Y acá solamente el frontal. Bien, esta diapositiva la voy a saltar porque posteriormente vamos a describirla, ¿ya? Bien, el hueso frontal. Como bien hemos hablado hace un instante de que es un hueso par que está situado en la porción anterior del cráneo, superior a lo que es el macizo facial. Este hueso para su estudio presenta dos caras, una cara exocraneal y una cara endocraneal. ¿Ya a qué me refiero con esto? De que tenemos, este es nuestro hueso, aquí está la sutura, por lo tanto todo esto es nuestro frontal. Sí, tenemos esta, la cara que está mirando hacia afuera, va a ser la cara exocraneal. Y esta otra, la que está por dentro, la que está en relación con la masa encefálica, va a ser entonces la cara endocraneal. ¿Ya? Ahí. Bien, sabiendo qué caras encontramos acá, empezamos a describir una a una de las caras. La cara exocraneal, que como les había dicho es la cara externa, ¿ya? Se denomina también, bueno, presenta tres partes. Vamos a ponerlo de diferentes colores para que nos ubiquemos. Una que va a ser la porción vertical o llamada también escama del frontal. La otra porción es la porción horizontal o llamada también porción orbitonasal, que va a venir a ser esta. Y tenemos una tercera porción que es la cresta orbitonasal. Lleva el mismo nombre que la porción horizontal. Esta vendría a ser la cresta. Ahora, como les digo, tanto esta porción que es la cresta orbitonasal y esta otra que es la horizontal se denomina orbitonasal. La diferencia está en lo que acabo de mencionar, que esta es cresta, entonces va a ser como una punta, como un filo que tiene el hueso y solamente a eso se denomina cresta orbitonasal y el resto se denomina porción orbitonasal o horizontal, ¿ya? Ahora, si ustedes ven esta imagen, esta cara exocraneal tiene la forma de una L, donde vamos a ponerlo así. Y ahí. Ahí. Entonces, esta vendría a ser nuestra porción horizontal u orbitonasal, la que vemos acá.
Esta cresta, este ángulo de la L vendría a ser la cresta orbitonasal, la que vemos acá, y esta que vendría a ser la porción vertical o llamada también escama del frontal, que viene a ser todo lo que en sí es relacionado con nuestra frente. ¿Sí? Vamos a describir una a una estas partes. En la porción vertical, que vendría a ser, a ver, acá se los voy a señalar también para que nos demos cuenta, ¿ya? Esta vendría a ser la parte horizontal o la porción orbitonasal, la parte inferior, que viendo desde inferior al hueso vamos a ver esto, ¿sí? Tenemos la cresta, que como les dije es solamente eso, es una cresta, es una punta, que va a venir a ser esta. Solamente ese borde, ¿ya? Y el resto, todo esto va a ser nuestra porción vertical o escama del frontal. ¿Qué vamos a encontrar ahora en la escama del frontal? Describiendo de inferior a superior y de medial a lateral, vamos a tener la glabela, tenemos la sutura metópica, ¿ya? Lateralmente vamos a tener a los arcos superciliares, que son a los que corresponden a la ceja. Y tenemos, si ustedes tocan su frente, tenemos dos bolitas que son sobresalidas, ¿verdad? Eso se conoce con el nombre de eminencia frontal. Tenemos también estas que van a ser las líneas temporales. Y posterior a las líneas temporales tenemos esta que es la fosa temporal, donde se va a insertar el músculo temporal. Bien, pasamos a la cresta orbitonasal, que vendría a ser esto, ¿verdad? Voy a borrar esto para que no nos confundamos. Solamente esa es nuestra cresta orbitonasal. ¿Qué tenemos en la cresta orbitonasal? Para empezar, tenemos el nombre, que dice órbito nasal, ¿cierto? Entonces va a estar constituido por dos partes. Una porción nasal, que va a ser la parte central, esta, y las laterales van a ser las porciones orbitarias, ¿sí? Esta porción nasal o central, en la parte media, se va a articular con los huesos propios de la nariz. Y lateralmente se va a articular con la apófisis frontal del hueso maxilar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos en la porción orbitaria? Vamos a tener, yendo de adentro hacia afuera, de medial a lateral, vamos a tener estas que van a ser la apófisis orbitaria medial. Tenemos la escotadura frontal, ahí. Tenemos esto que se denomina escotadura o agujero supraorbitario, ya que va a dar paso a vasos y nervios supraorbitarios. Al decir vasos me refiero a vena y arteria. Y entonces va a pasar por el agujero supraorbitario, la arteria, la vena y el nervio supraorbitario. Sí, y tenemos estas otras apófisis que son las apófisis cigomáticas o llamadas también apófisis orbitarias laterales o externas. Bien, esas son las partes que encontramos en la cresta orbitonasal. Ahora vámonos a la porción orbitonasal, que es la porción horizontal, ¿no es cierto? La porción de abajo de este hueso. A ver. Perdón. De igual manera, tenemos dos porciones. La porción central o nasal, que la ven acá, que es conocida con el nombre de escotadura etmoidal. Esta escotadura etmoidal, como pueden ver, tiene forma de una herradura, ¿no es cierto?
donde en la parte media, aquí vamos a encontrar la espina nasal. Y los laterales, si pueden ver, tienen una superficie muy anfractuosa, muy irregular, la cual se va a denominar estas estructuras las hemiceldillas frontales. Y estas hemiceldillas frontales están divididos por dos canales, que es el canal etmoidal anterior, estos dos, y los canales etmoidal posterior, acá. ¿Ya? Bien, las porciones orbitarias, las laterales, estas solo presentan dos estructuras, que son dos fosas. Una fosa externa grande, aquí que la vamos a tener externas, que va a estar más hacia afuera, ¿no es cierto? Y otra medial o internas, que son más pequeñitas. Las grandes, las laterales, se conoce con el nombre de fosa lagrimal, que va a dar alojamiento, si quieren llamarlo así, a la glándula lagrimal. Y esta pequeñita se denomina fosita troclear, que va a dar inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Bien, ¿qué nos falta del hueso frontal? Ya hemos visto todo eso, la cara exocraneal, ¿verdad? Pasamos entonces a nuestra cara endocraneal. Esta cara es mucho más fácil porque solamente tiene sus partes, no se divide en nada más. Entonces, en la parte central vamos a tener al agujero ciego. Tenemos esta que es la cresta frontal, ¿ya? La cual se bifurca. Bifurcar quiere decir dividir. Ahí para formar esto que va a ser el canal del seno sagital superior. Ahí, ¿sí? Tenemos también esta cara lo que son el techo, que viene a formar el techo de las órbitas. Tenemos unas pequeñas fosas que son las fositas de Paccioni. Y lo que afuera, lo que en la cara exocraneal teníamos como la eminencia frontal, aquí tenemos las fosas frontales. ¿Qué nos falta de este hueso? Describir su borde. Como pueden ver en esta imagen, tenemos este borde, que es el borde semicircular. Ya todo esto, la porción semicircular. Y esta es la porción vertical. Ahí. Entonces, esta porción semicircular, si vemos, perdón, a ver, cambiemos de color. Ahí. Esta imagen, acá, esta va a ser nuestra porción semicircular, ¿verdad? El borde que se está articulando con qué hueso? Con el parietal. Y la parte inferior de esta porción semicircular, que es todo esto, se está articulando con el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y la porción vertical, ahí vamos. Entonces, lo que acabo de decirles, superiormente, este borde aquí superior, todo esto, va a tener o articulación, mejor dicho, perdón, con el hueso parietal. Y la parte inferior, toda esta parte inferior, se articula con el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y esta porción horizontal, se articula netamente con el ala menor del esfenoides. Ya, esa es la articulación entonces que va a tener el hueso frontal. Con eso terminamos frontal. Pasemos al otro hueso. Chicos, por favor, si es que no se escucha o algo, me mandan ahorita al WhatsApp. ¿O está todo bien?
Ya, a ver. Bien, continuamos con nuestro hueso etmoides, que es el que va a estar, como dijimos, posterior al frontal, ¿verdad? Es un hueso impar, de igual manera, que va a ocupar la parte central que iba a ser de la porción orbitonasal del hueso, ¿verdad? Que habíamos hablado que esta porción central de la porción horizontal o orbitonasal se denominaba escotadura etmoidal. Es por eso que etmoidal, ¿por qué etmoidal si estábamos hablando del frontal? Es porque en ese lugar va a hacer articulación con el hueso etmoides. Bien, entonces, como podemos ver en todas estas imágenes, vayan ubicándose dónde está situado el hueso. Miren acá, va a estar situado entre los ojos y va a estar situado superior a la nariz, ¿verdad? Entonces, vayan ya dándose cuenta de con qué va a entrar en relación, con las órbitas lateralmente e inferiormente con las fosas nasales, ¿verdad? Ok, ahora bien, este hueso se lo compara con una letra T, donde si tenemos una letra T vamos a tener algo así, ¿verdad? Ahí. Va a estar compuesto por una lámina vertical y por una lámina horizontal. Esta lámina horizontal divide a la lámina vertical en dos partes. En una parte superior, que va a venir a ser esta, ya, la cual va a presentar la apófisis crista galli. Y la lámina, perdón, y la parte inferior va a ser la lámina perpendicular. Entonces, la lámina vertical está dividida en dos porciones. La parte superior, que va a ser la apófisis crista galli, y la parte inferior, que va a ser la lámina perpendicular. Vamos a empezar a describir esta, que es nuestra apófisis crista galli. Perdón. La apófisis crista galli, como pueden ver, tiene la forma de una pirámide, de un triángulo, la cual su base está apoyada, está asentada a lo que es la lámina horizontal, ¿verdad? El vértice que va a venir a ser este, va a estar en relación con la hoz del cerebro. Las caras laterales, estas caras laterales, van a estar libres y presenta también dos bordes, que es un borde anterior que es relativamente vertical y el borde posterior que es oblicuo. Ya es similar a la aleta del tiburón, que la verdad no sé cómo se llama, pero bueno, es similar a eso. En la parte anterior es vertical y en la parte posterior es oblicua. Para mí es una de las mejores guías, esta apófisis crista galli, para poder darme cuenta cuál es la posición anatómica de este hueso. Si yo veo la apófisis crista galli y veo que esta parte es plana, voy a decir que esa es la parte anterior, ¿no es cierto? Porque esta es su cara anterior. Y obviamente que si esto es anterior, esto tiene que ir hacia atrás. Entonces, de esa manera yo sé cuál es la posición anatómica del hueso. Bien, vamos a ver ahora en esta imagen lo que acabo de decirles. Esta es nuestra apófisis crista galli, que va a tener su cara anterior, o perdón, su borde anterior va a ser vertical y el borde posterior va a ser oblicuo. Las caras laterales van a estar libres, la base está en relación con esta que va a ser nuestra lámina horizontal y en el vértice va a venir a alojarse la hoz del cerebro, ¿ya? La lámina perpendicular, la parte inferior, esta es la lámina perpendicular, tiene la forma de un pentágono. Si nosotros hablamos de pentágono, directamente se nos viene a la cabeza una imagen similar a esta. ¿Sí? Pentágono que tiene 5 caras. 1, 2, 3, 4, 5. Esta lámina perpendicular también tiene 5 caras, por eso tiene la forma de un pentágono, pero no es exactamente tal cual lo estamos viendo.
Es más o menos así. Es más o menos así la disposición que tiene la lámina perpendicular, donde esta parte va a ser la cara superior. Y si nosotros trazamos una línea, supongamos que hacemos ahí una línea, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, ¿verdad? Entonces aquí esta va a ser nuestra cara anterior. Esta otra cara también tendría que ser anterior, ¿verdad? Porque está delante de la línea. Pero está debajo, está inferior. Entonces va a ser la cara antero inferior. Si esto es anterior, todo lo que esté por detrás de esta va a ser posterior. Entonces esta va a ser nuestra cara posterior. Y de igual manera esto es posterior, pero como está posterior y abajo, va a ser postero inferior. Esas son las 5 caras que presenta la lámina perpendicular. La cara superior, la cara antero inferior, cara posterior y cara postero inferior. Ahora bien, vamos a describir con qué hueso se articula cada una de estas caras. Ya, la cara anterior se va a articular superiormente con la espina nasal. ¿Dónde estaba la espina nasal? En la porción horizontal del frontal, ¿verdad? Recuerda. Ya. Y la parte inferior se va a articular con los huesos propios de la nariz, perdón, con los huesos propios de la nariz. Ahora, ustedes tóquense su nariz, ahorita tóquense la nariz, y si es que esa cara anterior se articula con los huesos propios de la nariz, ¿qué es lo que viene abajo de los huesos propios de la nariz? ¿Con qué vendría a articularse la cara antero inferior de estos? Exactamente, tenemos el cartílago, ¿no es cierto? Entonces la cara antero inferior se va a articular con el tabique del cartílago nasal. La cara póstero inferior se va a articular, como vemos acá, con este hueso que va a ser nuestro hueso vomer, ¿sí? Y la cara posterior se va a articular. A ver, aquí, vamos a ver. Esta va a ser nuestra cara posterior del hueso. ¿Con qué hueso se está articulando? Acá, con el esfenoide. Se va a articular entonces con la cara anterior del cuerpo del esfenoide, exactamente con la cresta esfenoidal anterior. Bien, y obviamente que la cara superior va a estar en contacto con la lámina horizontal, ¿verdad? Ok, hasta ahí terminamos lo que es la lámina vertical. Esta nuestra lámina horizontal de igual manera se divide en 2 partes, donde las partes laterales ya se conoce con el nombre de masas laterales o llamados también laberintos etmoidales. Ahí. Y la parte central, que vendría a ser esta, es conocida con el nombre de lámina cribosa. Acá. Esta vendría a ser la lámina cribosa. Lámina cribosa, su nombre lo dice. Acá. Tenemos estas que van a ser nuestras láminas cribosas. Y cribosa quiere decir que tiene varios agujeritos, ¿verdad? Estos agujeros, esta lámina cribosa, superiormente va a estar en relación con el bulbo olfatorio e inferiormente va a estar en relación con las fosas nasales. ¿Ya? Entonces, si volvemos aquí, aquí arriba, superiormente va a estar en relación con el bulbo olfatorio e inferiormente con las fosas nasales que vendrían a ser estas. Ahora, este bulbo olfatorio es como si fuera un pulpo, así.
que va a tener sus tentáculos. Tin, tin, ya. Estos tentáculos del pulpo, acá en el bulbo olfatorio, vendrían a atravesar cada uno de estos agujeros, pero los que atraviesan esos tentáculos del pulpo en el bulbo vendrían a ser los filetes del nervio olfatorio. Entonces, estos filetes del nervio olfatorio van a entrar, van a penetrar del bulbo hacia las fosas nasales por los agujeros que tiene la lámina cribosa. ¿Ya? Ok, aquí. Entonces, si aquí lo dibujamos a nuestro bulbo olfatorio, que va a venir a estar superior, por cada uno de estos agujeritos va a pasar los filetes del nervio olfatorio, ¿verdad? Por cada uno pasan los filetes del nervio olfatorio hacia las fosas nasales. Ahora bien, estos canales, ¿se acuerdan que habíamos hablado del canal etmoidal anterior y del canal etmoidal posterior? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Sí, vamos a volver a esa diapositiva. Acá, ¿cierto? Teníamos en la escotadura etmoidal, teníamos el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior. Entonces, esta parte es la que va a articularse con el etmoides. Y estos mismos canales van a estar presentes en el etmoides, que van a ser estos. Y al articularse el frontal con el etmoides, hagamos de cuenta que este es nuestro canal que tenemos en el etmoides. Y este es el canal que tenemos en el frontal. Entonces, cuando se articulan estos huesos, estos canales se hacen así y se convierte en un conducto, que va a ser entonces el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. ¿Ya? ¿Entendieron? Es como si yo les dijera que tienen o vean una canaleta. La canaleta tiene esa forma. Y van y lo tapan, ya sea con una madera, con un plástico, con lo que quieran. Entonces, esa canaleta, en el momento de que se tapa, se convierte en un conducto. ¿Ya? Ok. En la lámina cribosa, de igual manera, a ver, acá lo vamos a hacer. La lámina cribosa son unos canales verticales, así, donde dijimos que van a estar entonces los agujeros que van a dar paso al nervio olfatorio, ¿verdad? Ya, ahí. En la parte anterior, esta va a ser anterior y esto va a ser posterior. Vamos a tener entonces acá nuestra apófisis cristagalli. Esa es nuestra apófisis cristagalli. En la parte anterior, ¿verdad? Tenemos aquí, voy a hacerlo de otro color para que se ubiquen, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, ¿verdad? Ya. En la parte anterior de esta lámina cribosa, fuera de los orificios que van a dar paso a los filetes del nervio olfatorio, vamos a tener otros dos agujeros que van a ser los que están pegados a las caras laterales de la apófisis. Cristagalli se conoce con el nombre de hendidura etmoidal. Esta hendidura etmoidal va a dar paso a la dura madre, a una prolongación de la dura madre. La dura madre es una de las membranas que recubre al cerebro. Y lateral a esto vamos a tener otro orificio que es el agujero etmoidal. Acá. ¿Sí? Entonces, entre el agujero etmoidal y el canal etmoidal anterior vamos a tener otra estructura lateral que va a ser el surco etmoidal. Estos, el canal, el surco y el agujero etmoidal van a dar paso al nervio etmoidal anterior. Y este nervio etmoidal anterior es rama del nervio olfatorio. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro ahí, hasta ahí. Si nos vamos a esta imagen, aquí tenemos tal cual hemos descrito.
Esta que vendría a ser nuestra lámina vertical, ¿ya? Esta vendría a ser nuestra lámina horizontal, de donde la parte superior de la lámina vertical es nuestra apófisis crista galli, y la parte inferior, esta que vendría a ser la lámina perpendicular, ¿cierto? Toda esta es nuestra lámina horizontal, que en sí vendría a ser esta la cara superior, ¿verdad? Entonces, esta lámina horizontal, de igual manera, acá tenemos estos dos pequeños canales, que van a ser la lámina cribosa, ahí, y el resto, toda esta masa que ustedes ven aquí, son los laberintos etmoidales o masas laterales, que eso es lo que vamos a describir ahorita. Ahí, ¿sí? Como pueden ver acá, estas masas laterales tienen la forma de un cubo, por lo tanto va a tener 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una cara anterior y una cara posterior, ¿verdad? Empezamos a describir la cara superior. Esta, ya hemos hablado anteriormente de esta cara. ¿Qué es lo que va a presentar? Estos que van a ser los canales, canal etmoidal anterior y canal etmoidal posterior, que en el momento de articularse con el frontal se convierten en conductos, ¿verdad? Entonces, la cara superior de los laberintos etmoidales se va a articular con el hueso frontal. La cara inferior, esta cara inferior de las masas laterales, acá, esta va a venir a ser nuestra cara inferior. Esta, tenemos acá la otra cara inferior. ¿Con qué se está relacionando? Con nuestro hueso palatino, y también se relaciona con el hueso maxilar, ¿ya? Nuestra cara anterior, que va a venir a ser esta. Entonces, aquí nos vamos nuevamente a esta imagen. Cara anterior, este es nuestro hueso, ¿sí? Delante de este hueso, que vendría a estar aquí la cara anterior, delante de eso, de este hueso, tenemos a esta estructura que es conocida con el nombre de apófisis frontal del hueso maxilar, ¿sí? Y también va a estar en relación con otro huesito que está detrás de esta apófisis frontal, está por acá, que es el ungis o lagrimal. Entonces, la cara anterior de las masas laterales entra en articulación con el ungis o hueso lagrimal y con la apófisis frontal del hueso maxilar. La cara posterior, esta cara es más fácil. ¿Con qué hueso se articula posteriormente el etmoides? Con el esfenoide, ¿no es cierto? Con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Bien, la cara lateral, esta cara lateral, aquí ya les había mencionado a un principio. Esta va a ser nuestra cara lateral, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí en la cara lateral? Las órbitas, ¿verdad? Entonces, está formando parte de la pared medial de las órbitas. Aquí lo tenemos a nuestra cara lateral de las masas laterales o laberintos etmoidales del etmoides, ¿ya? También a esta cara lateral se le conoce con el nombre de lámina orbitaria, justamente ¿por qué? Porque va a formar parte de lo que es la órbita. Y para terminar el hueso, tenemos a nuestra cara medial. Esta cara medial ya va a formar parte de lo que son las fosas nasales. Y dentro de estas vamos a tener nuestros famosos cornetes o llamados también conchas. Tenemos al cornete superior, al cornete medio y al cornete inferior. Ojo con esto, cuidado con esto, pregunta de examen. Estos dos cornetes están pintados de un color y este está pintado de otro color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cornete superior y el cornete medio forman parte del hueso etmoides, pero el cornete inferior no. Es un hueso que está aparte, ese hueso se lo estudia individual en los huesos faciales, en los huesos de la cara, ¿ya?
Entonces, repito, los cornetes que forman parte del hueso etmoides son el cornete superior y el cornete medio, ¿ya? Pero en total tenemos 5 cornetes. Aquí solamente estamos viendo 3, ¿verdad? En total tenemos 5 cornetes, que 2 cornetes son cornetes suplementarios. Y esos 2 cornetes suplementarios son el cornete de Zuckerklant y el cornete supremo, ¿ya? Los 3 cornetes reales, cornete superior, cornete medio, que pertenecen al etmoides, y cornete inferior, que es un hueso de la cara. El espacio que existe entre cornete y cornete se denomina meato. Meato superior, meato inferior, perdón, meato medio y meato inferior. El espacio que hay entre la lámina cribosa y el primer cornete, que vendría a ser el cornete superior, se denomina ático, ¿ya? Ahora, del cornete medio, del meato medio, se van a desprender otras estructuras, que va a ser la bula etmoidal. Vamos a tener al surco retrobular, ¿ya? Que este surco retrobular termina en 2 orificios en las fosas nasales. Y tenemos también a la apófisis unciforme. De esta apófisis unciforme se desprende lo que es el ager nasi, que en sí el ager nasi también conocido con el nombre de eminencia nasal, ¿ya? Y entre lo que es la bula etmoidal y el ager nasi, vamos a tener otra estructura que es el hiato semilunar. El hiato semilunar. En sí, todas estas partes que estoy mencionando ahorita son solamente teoría, porque es casi imposible poder ver en los huesos. Y con eso terminamos nuestro hueso etmoides. Pasamos al hueso esfenoides. ¿Qué hora es? Tenemos media hora más. Ya, vamos. El hueso esfenoides ya es uno de los huesos más complicados. Se podría decir que es el terror del estudiante de medicina, junto con el hueso temporal, es el esfenoides. Sinceramente, ahorita se van a dar cuenta y tiene muchas piezas para poder estudiarlas, pero no es difícil, solamente que ustedes le tomen el hilo, ¿sí? Bien, entonces, el esfenoides, si vemos aquí en la base del cráneo, ya va a estar situado posterior al etmoides, posterior al frontal, y va a estar delante de lo que es el occipital y también de los temporales, ¿verdad? En este hueso se distinguen 3 partes, como se puede ver acá. Esta parte central, que viene a ser el cuerpo del esfenoides. Tenemos a todas estas partes verdes que vemos aquí en la imagen, que van a venir a ser las alas, ¿sí? Y las celestes, que vienen a ser las apófisis pterigoides. Esas son las 3 partes que tiene el hueso. Ahora vamos a describir una a una de estas partes. Bien, empezamos con el cuerpo. El cuerpo de igual manera tiene la forma de un cubo, por lo tanto va a tener una cara superior, cara inferior, cara anterior, cara posterior y 2 caras laterales. En la cara superior, que va a venir a ser esta vendría a ser nuestra cara superior, nuestra cara inferior, esta que es una vista anterior, esta vendría a ser la posterior y aquí tenemos las laterales. Esta es una vista anterior, como les digo, y esta vendría a ser una posterior, donde aquí vendría a ser la cara anterior, toda esta la cara superior, la cara posterior, obviamente que por aquí abajo la cara inferior y estas que vendrían a ser nuestras caras laterales, ¿cierto? En la cara superior vamos a describir primero qué encontramos en la cara superior. Tenemos yendo de adelante hacia atrás, vamos a tener primero esta estructura en color naranja que se denomina yugo esfenoidal. Anterior al yugo esfenoidal vamos a tener esto, que es el proceso etmoidal. Etmoidal, ¿por qué? Porque va a estar en relación articulándose con el etmoides, donde el vértice de este proceso se articula con la apófisis Christa-Galli
y los laterales se articulan con la lámina cribosa. Ya posterior al yugo esfenoidal, esto que está representado con blanco vendría a ser el limbo esfenoidal. Posterior a esta, lo que está con azul, tenemos al surco prequiasmático o llamado también surco o canal óptico, ya que va a dar paso aquí a nuestro nervio óptico, y es en este lugar, en este surco prequiasmático, donde el nervio óptico hace su entrecruzamiento formando el quiasma óptico, ¿ya? Posterior a este tenemos esto, que va a ser el tubérculo de la silla turca. Luego vamos a tener estas, se podrían decir como unas aletitas, ya que están saliendo. Esta va a ser la cresta sinostósica o sinostótica, ya que va a desprender, que va a dar origen a nuestras apófisis crinoides medias. Entonces, cresta sinostótica que da origen a la apófisis crinoides media. Ya, luego lo que está aquí de blanco va a ser el surco del seno intercavernoso. Tenemos todo lo que está aquí de cuadradito, que va a ser nuestra silla turca, que va a dar alojamiento a la glándula hipofisiaria. Tenemos el dorso de la silla turca, ya que estos dan origen a las apófisis crinoides posteriores. Esos son los elementos que encontramos entonces en la cara superior. Increíblemente, cuando ustedes vean el hueso, el tamaño que tiene el hueso para que tenga tantas estructuras. Bien, si nos vamos a una imagen más real, tenemos acá nuestro yugo esfenoidal, nuestro proceso etmoidal, el limbo esfenoidal. Aquí tenemos al surco prequiasmático, al tubérculo de la silla turca, tenemos a la cresta sinostótica que va a dar paso a la formación de las apófisis crinoides medias. Tenemos esta que vendría a ser el surco del seno intercavernoso. Aquí al fondo vendría a estar la silla turca, este que vendría a ser el dorso de la silla turca, que va a formar las apófisis crinoides posteriores. ¿Sí? Bien, pasamos entonces, una vez conociendo la cara superior, nos vamos a la cara inferior. La cara inferior va a venir a ser esta. Acá, esta y esta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la cara inferior? Nada más que esto, que es la cresta esfenoidal inferior. Esta cresta esfenoidal inferior va a terminar, esta va a venir a ser la cresta esfenoidal inferior, ¿ya? Y esta termina en esto, que va a ser el pico del esfenoides. En el momento de la articulación con el hueso Bomer, que este vendría a ser el hueso Bomer, ¿ya? Se forma aquí se forma un espacio, ven, un canal, al que se le conoce con el nombre de canal esfeno-bomeriano medio, ¿sí? Y lateralmente vamos a tener a las apófisis vaginales. Estas apófisis vaginales en sí llegan a pertenecer a la cara anterior de las apófisis pterigoides, pero también se las menciona en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Bien, lo voy a borrar esto para describir la cara anterior. Como les había dicho hace un momento, esta es una imagen de vista anterior. Por lo tanto, en la cara anterior vamos a encontrar esta que vendría a ser nuestra cresta esfenoidal anterior, que se articula con la cara posterior de la lámina perpendicular del etmoide, ¿cierto? Superiormente vamos a tener este mismo proceso acá, que es el proceso etmoidal. Ya. Vemos también estos ojitos que parecen ojitos, ¿verdad? Y es la entrada al seno esfenoidal. Y por acá arriba tenemos a las hemiceldillas. Cara anterior es solamente eso. La cara posterior, que va a venir a ser esta o esta, como pueden ver, es una lámina cuadrilátera que va a ir a
articularse, esta vendría a ser nuestra cara posterior, ¿sí? Va a ir a articularse con esto que ya pertenece al hueso occipital, que se llama la porción basilar del occipital. Entonces se articula la cara posterior del cuerpo del esfenoides, se articula con la cara anterior de la porción basilar del occipital. Bien. Nos falta de este cuerpo las caras laterales, ¿verdad? Que vendría a ser esta y vendría a ser esta. ¿Qué ven que se desprende de estas caras laterales? Exactamente lo mismo que están pensando. Las alas, ¿verdad? Tenemos entonces al ala menor, que van a venir a ser estas. Tenemos al ala mayor, que son todas estas. Ahí. También estamos viendo acá que tenemos a un surco, que se denomina el surco carotidio, ¿ya? Y podemos observar también este agujero, que se denomina fosa orbitaria superior. Ahí. ¿Sí? Esta fosa orbitaria superior, como pueden ver, está formada por la porción inferior del ala menor y la cara anterior de lo que es el ala mayor. Esta va a dar paso o va a formar ahí un surco. Ya esta fisura orbitaria superior va a tener un surco acá. Ese surco se conoce con el nombre de surco del anillo tendinoso común y da inserción al anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. ¿Ya? Surco del anillo tendinoso común que da inserción al anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. ¿Dónde encontramos el surco del anillo tendinoso común? En la fisura orbitaria superior. ¿Cómo se forma la fisura orbitaria superior? Por el borde inferior del ala menor y el anterior del ala mayor. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras que vamos a encontrar en los bordes laterales del cuerpo de los esfenoides. Pero ahora lo que tenemos que hacer es describir eso. Describir a nuestra ala menor, a nuestra ala mayor. La ala menor, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Va a estar formada por dos estructuras. Ven aquí, voy a cambiar de color ya, para que puedan ver mejor. Esta es nuestra ala menor. Está ahí, desde acá. Esa viene por acá. Así. Esa es nuestra ala menor. Esta ala menor está formada por dos raíces, una raíz superior y una raíz postero inferior, que en la unión de estas dos raíces se forma esto que va a ser el conducto óptico. Por este conducto óptico va a pasar lo que es el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Ya? ¿Cómo se forma el conducto óptico? Por la unión de las dos raíces del ala menor. ¿Qué pasa por el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, ¿qué más tenemos en nuestra ala menor? Estas otras estructuras que son en forma de una punta, ¿verdad? Que vienen a ser las apófisis clinoides anteriores. Entonces, hasta acá ya mencionamos a nuestras tres apófisis clinoides. Apófisis clinoide anterior, que se desprende del ala menor de los esfenoides. Apófisis clinoides medias, esta y esta, que lo habíamos visto acá, ¿verdad? Esa
que se desprenden de la cresta sinostósica. Y las apófisis crinoides posteriores, que van a ser esta y esta, acá, que se desprende del dorso de la silla turca. Bien, pasamos a nuestra ala mayor. Estas alas mayores tienen, por la disposición del hueso en el cráneo, tiene dos caras. Una cara que está mirando hacia adentro, que va a ser la cara endocraneal, y otra cara que mira hacia afuera, que va a ser la exocraneal. Vamos a empezar a describir nuestra cara endocraneal, que es la más fácil. En esta cara solamente encontramos los agujeros, ¿ya? ¿Qué va a ser? El agujero redondo, tenemos al agujero oval, y tenemos al agujero espinoso, ¿sí? Esos son los tres agujeros principales. Ahora tenemos otros dos agujeros suplementarios, que son el agujero venoso y el agujero petroso, ¿ya? ¿Qué pasa por cada uno de estos agujeros? Por el agujero redondo va a pasar la vena emisaria y el nervio maxilar. Por el agujero oval pasa la vena emisaria, el nervio mandibular y una rama de la arteria meningia accesoria. Por el agujero espinoso pasa el nervio mandibular y la arteria meningia media. Por el agujero venoso, como su nombre lo dice, va a pasar la vena emisaria, y por el agujero petroso pasa ramo del plexo timpánico y el nervio petroso menor, ¿ya? Lo más importante de esta cara es que ustedes aprendan qué es lo que pasa por cada uno de estos agujeros. Bien, vámonos a describir a la cara exocraneal del ala mayor. Como dije, toda esta va a ser nuestra ala mayor, ¿verdad? Entro por acá. Y así. Bien, esta cara exocraneal, primero se los voy a dibujar acá para que se ubiquen mejor. Hagamos de cuenta que esa es nuestra cara exocraneal. Esta cara exocraneal está dividida en dos partes por la cresta cigomática. Esta cresta cigomática va a dividir en una porción orbitaria y en una porción temporocigomática. ¿Ya? La porción orbitaria va a pertenecer netamente a lo que es la fosa orbitaria, y esta porción temporocigomática de igual manera va a estar dividida en dos partes por una cresta que va a venir a ser la cresta infratemporal. Esta cresta infratemporal va a tener un tubérculo, que es el tubérculo esfenoidal. Ahí, ese va a ser nuestro tubérculo esfenoidal, ¿ya? Y la división de esta es de la siguiente manera. La parte superior, que va a ser la parte temporal o la porción temporal. Esta porción temporal va a dar inserción en toda su extensión al músculo temporal, ¿ya? Y este músculo temporal también va a llegar a insertarse aquí al tubérculo. Y esta porción temporal va a formar parte de la fosa temporal. La porción inferior se va a denominar cigomática, ¿ya? Cigomática, donde en esta porción cigomática se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. En toda su extensión se inserta el pterigoideo lateral, donde este pterigoideo lateral también va a llegar a insertarse aquí al tubérculo esfenoidal, ¿sí? Y esta porción va a pertenecer a la fosa infratemporal. Bien, vámonos, lo que acabo de hacerles acá, vamos a describirlo acá. Esta vendría a ser entonces nuestra cresta cigomática, que está dividiendo en una porción orbitaria que pertenece a la fosa orbitaria, y en esta que vendría a ser la porción temporocigomática. Nuestra cresta infratemporal divide en una porción temporal y en una porción cigomática, ¿cierto?
Y aquí vamos a encontrar al tubérculo esfenoidal. En la porción temporal se va a insertar el músculo temporal, que va a pertenecer también a la fosa temporal, y en la porción cigomática se va a insertar el músculo pterigoideo lateral, que pertenece a la fosa infratemporal. Nada más, ¿qué nos falta describir de el ala mayor? Los bordes, ¿cierto? Este que vendría a ser el borde medial y este vendría a ser el borde lateral. El borde lateral en toda su extensión se va a articular con el hueso temporal. Pero en el borde medial vamos a encontrar o va a estar dividido en 3 segmentos. En un segmento superior, en un segmento medio y en un segmento inferior. ¿Ya? El segmento superior, todo este segmento superior, si pueden ver acá, va a estar en relación con esto, ¿no es cierto? Que era la fisura orbitaria o fosa orbitaria superior. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que tenía un surco, ¿verdad? El surco. ¿Qué se llamaba el surco? Surco del anillo tendinoso común. No se vayan a confundir con eso. Que la fisura orbitaria superior presenta un surco que se llama surco del anillo tendinoso común, que da inserción al anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. Pero por este agujero que tiene esta fisura orbitaria superior o fosa orbitaria superior, va a dar paso a unos nervios. Ya entonces unos nervios van a pasar por acá, por ahí. Sí, y estos nervios van a ser el oculomotor, el abducen, el troclear, el nervio oftálmico y la vena oftálmica. Entonces, ¿a qué da paso o qué pasa por la fisura orbitaria superior? El nervio oculomotor, el nervio abducen, el nervio troclear, el nervio oftálmico y la vena oftálmica. ¿Sí? Cuidado con confundirse en la inserción en el surco y qué es lo que pasa por la fisura orbitaria superior. La porción media no tiene ninguna relevancia más que está unido al cuerpo, y en la porción inferior vamos a encontrar esta estructura que es la língula esfenoidal. Esta y esta. Ok, ¿qué nos falta para terminar el hueso? La apófisis pterigoides, ¿verdad? Estas van a ser nuestras apófisis pterigoides. Como pueden ver acá ustedes, esta apófisis pterigoides está formada por 2 láminas, una lámina lateral, una lámina medial. Lámina medial y lámina lateral. La unión de estas dos, ya, es como si fuera en la parte central solamente, donde superiormente vamos a encontrar al conducto pterigoideo. Ya la unión va a formar el surco pterigoideo e inferiormente en la separación de esta va a formar la escotadura pterigoidea. Aquí. Entonces, vamos. Les dije que tenemos una lámina medial, una lámina medial y una lámina lateral. Que estas 2 láminas se unen en la parte media, ya donde forman el surco pterigoideo, ¿sí? Superior a esta va a estar abierta, así, y este va a ser el conducto pterigoideo. Y en la parte inferior va a formar esta, que es la escotadura pterigoidea. Esta escotadura pterigoidea va a dar paso a la articulación con el hueso palatino, en sí con la apófisis piramidal del hueso palatino, ¿ya? El apófisis pterigoides de igual manera presenta una cara anterior, cara posterior, cara medial y cara lateral, pero la verdad no tiene mucha implicancia mencionar una por una. Lo más sobresaliente de esta es de que en la cara posterior, lamentablemente no se puede ver en ninguna de estas 2 imágenes, pero en la cara posterior tenemos una fosa que se denomina fosa escafoidea, en la cual se va a insertar el músculo tensor del velo del paladar. ¿Ya? Con eso concluimos nuestro hueso
esfenoides.